Buenos días, compañeros. El día de hoy vamos a tener una sesión un poco distinta a lo que hemos estado acostumbrados durante estos sábados. Vamos a hablar definitivamente de un tema de suma importancia dentro de la actividad financiera del Estado. Reitero el concepto de actividad financiera del Estado. Es toda aquella operación que realiza el Estado en afán de cumplir con sus funciones públicas relacionados a temas de ingresos y egresos, es decir, cómo el Estado articula todas sus funciones para poder obtener los ingresos que son necesarios a fin de poder satisfacer los gastos que ya dentro de una planificación económica o dentro de un presupuesto podemos conseguir como bienes o funciones del Estado, ¿sí? Es decir, cada función del Estado, cada actividad del Estado se transforma en un gasto. Y por ende, el Estado debe ver a través de sus planificadores, cada gobierno debe buscar la fórmula de poder satisfacer esos gastos que van a ser necesarios a través de un cúmulo de ingresos necesarios. La semana pasada estuvimos hablando de la hacienda pública como gestión principal, pues, de toda operación contable. Saber, conocer cuáles son los activos son fundamentales dentro de cualquier operación contable. Y en segundo lugar, estuvimos hablando acerca de los ingresos públicos, los tipos de ingresos, ¿verdad? Quedó pendiente pues una actividad para el día de hoy. Y dentro de esos tipos de ingresos, bueno, encontramos los impuestos tributarios, los no tributarios, ¿verdad? De acuerdo a su concurrencia, pues ingresos ordinarios o extraordinarios, ¿verdad? Así que hoy vamos a hablar de un tema interesante, complejo, quizás tanto como el tema de los ingresos públicos, pero que de forma sintetizada vamos a tratar de elaborar un concepto, vamos a ver cuáles son los principios y cuáles son principalmente pues la clasificación de estos gastos públicos a fin de que ustedes tengan certeza de pequeños conceptos que van a ser desarrollados de forma obviamente mucho más amplia cuando ustedes ya estén dentro del desarrollo de su profesión y estén gestionando, no solamente por cuestión del derecho como abogacía, sino estén gestionando pues en alguna institución pública, sean funcionarios públicos, ¿verdad? Entonces, hablemos del gasto público. ¿Qué es el gasto público? El gasto público, a diferencia de el ingreso, que dijimos que el ingreso público es solamente una cantidad de dinero que percibe el Estado y que solamente va a estar representado por el Estado. El gasto público es precisamente la contraprestación de obtener ese dinero. ¿Dónde se va a ubicar? ¿Sí? El gasto público es la cantidad de recursos financieros, dinero, materiales, bienes e incluso el recurso humano que el sector público que representa pues un gobierno utiliza para el cumplimiento de sus funciones. ¿Sí? El Estado es una persona jurídica de carácter público operado, representado pues obviamente por un gobierno, y el gobierno se basa pues en una estructura constitucional que ya ustedes conocen, pero reitero que las funciones tanto del gobierno como de no solamente de administración, sino de Estado, en cumplimiento de algunas funciones o de todas las funciones que tenga el Estado, representan pues un gasto, ¿sí? ¿Y cuál es el objetivo pues que tiene el gasto público? El gasto público tiene como objetivo satisfacer los servicios públicos que requiere la sociedad. No existe un gasto público que sea para beneficio del Estado, o sea, salvo algunas disposiciones legales muy puntuales, ¿no? Por ejemplo, el Estado panameño no comercializa, es decir, que no va a estar cotizando en la Bolsa de Valores de Nueva York, comprando acciones para vender, para especular en el mercado. No. La economía del Estado es distinta, bajo ciertos parámetros, a la economía privada y por ende, pues el interés que tiene el Estado es distinto de un particular, un comerciante, un empresario, una actividad, un negocio, ¿verdad? Distinto
en el mundo privado que en lo público. Entonces, el Estado solamente tiene gasto público para cumplir funciones públicas. Y estas funciones públicas, que son variadas y que en su mayoría vienen dadas por la Constitución, tienen que ser única y exclusivamente consideradas como tal, en beneficio obviamente de la comunidad. No se establece ningún tipo de gasto público que no sea el de satisfacer necesidades públicas. ¿Cómo qué? Salud, salud pública, educación, alimentación, seguridad social, en lo que respecta obviamente al Estado, y bueno, cualquier proyecto que tenga que ver con función pública, como por ejemplo el invertir en una potabilizadora por parte del IDAN y de sus autoridades para efectos de llevar el agua potable a algunas comunidades, como por ejemplo en Panamá Oeste, donde se sufre tanto de esta problemática del agua, ¿no? Así que ustedes pueden ver cómo el Estado a través del IDAN y sus autoridades pues procuran en efecto llevar agua potable a esas zonas. Dentro de los gastos públicos encontramos los principios. Pues, ¿cuáles son los principios en general? Bueno, cada autor va, o la doctrina, pues va generando una suerte de principios, pues unos distintos a los otros, pero vamos a revisar rápidamente cuáles son los principios básicos que contiene pues esta nueva teoría del derecho financiero y del derecho económico juntos, pues como asignatura en este momento, ¿sí? ¿Los principios cuáles son? En primer lugar, el principio del gasto mínimo, ¿sí? El gasto mínimo. Aquí en Panamá, en el 2004, hubo una disposición legal que establecía que el presupuesto general del Estado debía contener, por fuerza de ley, no solamente los números, ¿verdad?, que van a entremezclarse entre ingresos y gastos, sino también el tema de la responsabilidad del gasto. La responsabilidad del gasto. ¿Qué quiere decir esto? Que las autoridades en ejercicio de su función pública no solamente iban a tener que utilizar el presupuesto general del Estado para cumplir con esas funciones, sino que debieran hacerlo de la manera más eficientemente posible. ¿Cómo? A través de delimitar el gasto público. Por ejemplo, hoy día ustedes saben que el alcalde el alcalde del Distrito de Panamá pues quiere hacer una serie de proyectos que en nada pues realmente benefician a la comunidad tan grande que es el Distrito de Panamá, que no solamente se concentra en el corregimiento de Bellavista, Ancón, sino que también ocupa corregimientos que están bastante distantes, ¿no? Como lo son 24 de diciembre, Tocumen, Juan Díaz, ¿verdad? O sea, son corregimientos que forman parte del Distrito de Panamá, pero que están bastante alejados del centro. Y pareciera que la gestión de este alcalde, no tengo nada en contra del alcalde, pero pareciera que la gestión estuviera planificada solamente para el centro de la ciudad. Entonces, cuando se habla de un mercado de marisco que hay que tumbar para renovar, para crear de nuevo, hay que ver, sí, es cierto, vas a beneficiar a un sector de la población dentro del municipio, pero ¿qué tanto beneficia esa inversión, ese gasto tan grande por parte del municipio de Panamá en relación a los otros corregimientos? Entonces, la eficiencia del gasto público va precisamente a ese equilibrio que va a haber entre lo que realmente necesita la comunidad y cómo se va a materializar la inversión o el gasto, porque obviamente hay que buscar un ingreso a ese gasto. Entonces, no se justifica, reitero, el hecho de que en la ciudad de Panamá, en el sector de Bellavista, de Ancón, Santa Ana, San Felipe, el sector este que comulga pues allí en el área del mercado de marisco, se inviertan 200 millones de dólares, 50 millones de dólares, 100 millones, no importa la cifra. O sea, no hay una razón de peso que beneficie a todo el municipio, todavía sustentada por parte de la Alcaldía de Panamá, para hacer efectivamente ese gasto. Entonces, ¿en qué consiste el principio del gasto mínimo? En que el gobierno debe gastar lo menos que sea posible
pero sin poner en peligro, lógicamente, la función pública. Por ejemplo, no gastar en uniformes de la policía cuando hace 2 meses o 3 meses ya se invirtió en uniformes de policía, ¿verdad? No comprar armas de asalto para la policía cuando en realidad pues nosotros no tenemos ese tipo de actividad en cuanto a la seguridad pública que requiera eh, ese gasto. No sé si ustedes se acuerdan, cuando en el gobierno del presidente Martinelli, el Ministerio de Seguridad compró toneladas de bombas lacrimógenas, las cuales tienen una fecha de vigencia, ¿verdad? Y realmente cuando se hizo el inventario, luego del cambio de gobierno, resultan que las bombas lacrimógenas se compraron en tal cantidad, con un costo por volumen tan alto, que las bombas no fueron utilizadas y al no ser utilizadas, pues obviamente perecieron o se pasó la fecha de efectividad de las mismas e incluso su uso en fuera de tiempo pues resulta estar peligroso para quien las manipula. Así que en eso consiste el principio del gasto mínimo, o sea, gastar efectivamente en cosas que sean eficientes, en cosas que sean importantes para la función pública y no pensar que estamos haciendo, por ejemplo, un gasto para beneficiarnos de una licitación, un contrato o cosas que vayan a lesionar el patrimonio del Estado, ¿no? Sí, en este principio solo debe intervenir el gasto para los servicios esenciales de la administración pública. Construcción de caminos, servicios postales, conectividad. Hoy día que estamos hablando de la cuarta generación de derechos humanos. Y bueno, en fin, todo lo que requiera efectivamente, pues, la función pública en determinado momento. En estos momentos en que se acaba de pasar, pues, progresivamente un periodo de pandemia, recuerdo yo una de las noticias que más indignaron al inicio de la pandemia, era que mientras se estaban, pues, poniendo a todas las personas en cuarentena, algunos servicios de seguridad del Estado, creo, no recuerdo si era el SPI o no recuerdo si era uno de estos órganos del Estado, estaba licitando pues servicios de jardinería. O sea, me explico, o sea, una cosa que no tiene que ver, caramba, tienes un cuerpo de sujetos allí haciendo nada encuartelado, ponlos a cortar la grama, no tienes que contratar a una empresa de un outsourcing para que te haga ese servicio. O sea, entonces hay que minimizar los gastos, ¿no? Y precisamente este principio guarda relación con estos ejemplos que les he dado. El segundo principio es el de la mínima interferencia con la iniciativa privada. Este es un principio netamente liberal, lógicamente, porque lo que se pretende es, en virtud de las funciones del Estado, que las tenemos aquí, ¿verdad? El artículo 182 de la Constitución, precisamente el Estado funcione con su propio presupuesto y que no intervengan en actividades económicas que les pertenezcan pues, a los particulares. Nuestra Constitución acá lo deja bastante claro. No puede el Estado ser un agente económico, somos los particulares quienes llevamos las riendas de la economía y por ende mal se puede hablar de que el Estado va a interferir en la iniciativa privada. Obviamente sí hay una relación estrecha entre el sector privado y el Estado, porque el Estado va a depender del aprovisionamiento del sector privado. Hablábamos de cuerpos de seguridad, bueno, armas, obviamente. El Estado nuestro no fabrica armas. No es como otros países que fabrican sus propias armas, sus proveedores, sus cartuchos, sus uniformes. El Estado panameño no fabrica absolutamente nada de esto, no tiene fábricas, digamos, que suministren equipos y pertrechos a las fuerzas de seguridad y del orden, así que tiene que comprarlos a privados, ¿no? Bueno, y así una serie de eventos, los medicamentos, los que se venden en la Caja de Seguro Social, perdón, que se suministran en la Caja de Seguro Social, los medicamentos que se venden en los centros de salud, que se venden en los hospitales públicos, obviamente tienen que ser comprados por estos hospitales para ser luego vendidos a bajos costos a los particulares. Y el Seguro Social, pues como ustedes saben, los entrega de manera gratuita. Así que
¿Quién les vende? ¿Quién les vende precisamente a estos organismos de salud pública? Les vende el sector privado. Así que sí va a haber una estrecha relación entre ambos. No es que la economía pública pues, se divorcia de la economía privada, todo lo contrario, van amarradas, ¿verdad? En una especie de átomo en el que giran electrones alrededor del mismo, ¿no? O sea, en la economía en general va a tener confluencia de la economía privada y la economía pública, ¿no? Donde el átomo sería la economía y donde los electrones serían, pues, obviamente, ambos tipos de economía, ¿no? La pública y la privada. Otro principio es el principio de máxima ocupación. Este principio se refiere a la función como instrumento que tiene el gasto público en ocasiones con la finalidad de elevar el nivel de empleo ante un déficit, ¿sí? Déficit económico, déficit laboral, ¿verdad? Que no puede llenar la economía privada. Si ustedes recuerdan, sucedió recientemente con el tema de la pandemia, el Estado, pues, aunque criticado por no adeptos al gobierno actual, el Estado tuvo que absorber una gran masa de personas que estaban desempleadas para poder, ¿verdad?, ser un poco solidario. Que hablen de conexiones políticas, de intereses partidarios, etcétera. Lo que sea, lo cierto es que muchas personas que laboraban en el sector privado o que eran sus propios autores económicos, resulta que tuvieron que pasar a las líneas del Estado para asegurarse un salario y poder sobrevivir en esta situación tan compleja que fue la que dejó económicamente muy, muy negativa, pues, la pandemia. Para eso es precisamente el tema de este principio, máxima ocupación. También es criticado por muchos autores, sobre todo por aquellos liberales, pero realmente es una función que no dudaría en aplicar ningún Estado cuando se encuentra en una situación económica pues delicada, ¿no? Otro principio es el principio de máximo beneficio de todo gasto público, ¿sí? Fíjense, parece que fuera el mismo principio que revisamos hace un momento, pero no. Se refiere al máximo beneficio colectivo y establece que cada dólar, pues en el caso panameño, debe gastarse donde la utilidad marginal social sea mayor, ¿no? Es decir, que los dineros en su mayoría deben ser utilizados donde mayores necesidades haya. También esto forma parte pues, de toda una teoría política, del Estado benefactor, etcétera, ¿sí? Pero lo cierto es que no se justifica que la economía pues, sea organizada para satisfacer a los que más tienen, ¿no? Aunque en ocasiones, lógicamente, pues las necesidades así lo marcan o las teorías económicas así lo marcan, ¿no? Por ejemplo, darle mayores beneficios económicos, no darle dinero propiamente tal a los industriales, a los comerciantes, sino darles beneficios como exoneraciones de impuestos, exoneraciones de pagos de algunos derechos o tasas, para los efectos de que estos se ahorren ese dinero y tengan la justificación a su vez de poder crecer más dentro de la economía nacional y para tales efectos contratar mayor cantidad de personas dentro de su planilla, ¿no? Pero realmente toda política económica y nuestra constitución, que si bien es liberal, es de corte social, establece bueno, que obviamente la comunidad, y siendo la comunidad en relación a clases sociales la más débil, es pues la que mayoritariamente ocupa ese porcentaje de población, entonces toca ayudarlos a ellos. ¿Cómo se ayuda a la población en general? Se ayuda pues tratando como función pública de suministrar los servicios que requiera ese grupo marginal. La marginal, cuando me refiero a marginal, me refiero a que está al margen de el acceso público de beneficios, ¿no? Por ejemplo, los que no tienen vivienda, los que tienen vivienda pero no tienen agua, los que tienen vivienda pero no tienen luz, los que tienen vivienda, ¿me explico? Entonces, hacia ese sector es que hay que apuntar las teorías no solamente las teorías, sino la estrategia para poder entonces diseñar
finalmente una política económica que satisfaga a este sector. Y la historia ha sido testigo de cuando se descuida o se desconocen pues estas necesidades que tiene la mayoría, que son marginadas, entonces en algún momento pues sobrevienen confrontaciones sociales, confrontaciones políticas y sobreviene una serie de efectos económicos y sociales de mayor gravedad, ¿no? En una sociedad determinada, ¿no? ¿Cuáles son las características? Y ya pasamos de estos 4 principios, vamos a pasar a las características del gasto público. Puedo resumirlas, obviamente, en las siguientes, ¿no? Primero, debe ser ejecutado por una entidad pública. Un gasto público no se le puede encargar a un particular porque, obviamente, o sea, no es permitido por la ley, ¿no? El gasto público se ejerce a través del Estado y a través de cada una de las instituciones públicas que conforman estructuralmente al Estado. ¿Quién hace el gasto público? Una institución pública, una entidad, un organismo. Puede ser un ministerio, puede ser obviamente una entidad autónoma, semiautónoma, pero sigue siendo un ente del Estado. ¿Por qué? Porque va a ser el que recibe una partida de los dineros públicos que vienen a su vez del ingreso público y que tiene una función que hay que cumplir y que esa función tiene un costo determinado. Pues entonces, el gasto público, adicionalmente, otra característica es que responde al principio de legalidad. ¿Y cuál es el principio de legalidad? Les mencioné desde el primer día de clase. El principio de legalidad es el que nos dice que todo gasto público, según nuestra Constitución, debe estar debidamente contenido en una ley, ¿sí? O sea, no hay gasto si no hay ley. No hay ingreso tampoco sin ley. Entonces, eso lo vimos el primer día de clase, pero en esta oportunidad se reitera ya como una característica del gasto público, ¿sí? Otra característica es que el gasto público es de carácter vinculante y limitativo. Pues no se puede exceder el total del gasto público que ha autorizado el Poder Legislativo. Esto está relacionado a lo que siempre les menciono, el tema de la planificación, que se sustenta en un presupuesto general. En este caso, nuestra ley lo denomina el presupuesto general del Estado. Entonces, no puede haber un gasto que esté fuera de esa ley, ¿verdad? Y si el gasto no está contenido en la ley, toca modificar la ley a través de un proceso para un gasto extraordinario legislativo y que éste sea autorizado por la Asamblea Nacional de Diputados. Esto quiere decir que no puede haber un gasto sin ley. Bueno, obviamente la característica siguiente es que el Estado debe cumplir con una función pública. Entonces se entiende que el gasto público cumple una función pública. La prueba de ello está en que algunas instituciones públicas que no alcanzan a lograr las metas propuestas por el gobierno, su presupuesto de ejecución va a ir disminuyendo. ¿Qué quiere decir esto? Que si a una institución, como por ejemplo el Ministerio de Salud, se le confiere a control de vectores, es decir, aquellos que andan luchando contra los mosquitos y contra algunas alimañas que, bueno, estos señores tienen un proyecto de combatir vectores. Este año vamos a combatir el dengue. Bueno, perfecto. ¿Cuánto necesitamos para combatir el dengue? Vamos a pedirle al año al Ministerio de Salud $150,000. Estos $150,000 se les van a entregar a ellos por partidas. Y la partida debe entonces estar dividido pues en meses que económicamente van a ir justificando pues los que llevan pues la contabilidad de cada sección, en este caso control de vectores. Si resulta que al final de año control de vectores no se gastó $150,000, sino apenas se gastó 50,000, uno quiere decir que ellos no están haciendo su función. ¿Me explico? Porque una función de un año de control de vectores debe ser entonces, pues, tomada en cuenta como un gasto
que va a conllevar el ejercicio de esa función. Entonces, un año completo, 150.000, solo se gastaron 50.000, quiere decir que alguien no está haciendo bien su trabajo. Y por ende, para el siguiente periodo, cuando los planificadores comiencen a organizarse, van a decir, bueno, ¿cuánto se gastó control de vectores? 50.000. Ah, estos señores no están haciendo su trabajo. Entonces, para el próximo año, bajan el presupuesto que control de vectores necesita a $50.000, ¿verdad? Y resulta que ese año pues vino una peste de una ola de mosquitos, ahora que estamos en tiempo pues, de tragedia, y llegaron la ola de mosquitos y los señores van a tener que con esos $50.000, ¿verdad? Combatir anualmente a los mosquitos que causan pues enfermedades como el dengue, ¿no? Y asimismo, resulta que pues forzosamente hay que combatir al mosquito, entonces lo adicional que se vaya a solicitar, incluso que antes le pertenecía, pero ya no le pertenece, porque el planificador, el presupuesto general del Estado consideró que no lo usó y no lo va a usar, no lo va a seguir usando, entonces ese gasto ahora entraría como un gasto extraordinario que habría que autorizárselo pues con los procesos que establece la norma. Bien, seguimos aquí, solamente cambiamos de ángulo por un tema de electricidad, ¿sí? Entonces, ¿cómo se clasifica? Luego de haber visto los principios, luego de haber analizado pues, las características del gasto público, ¿cómo se clasifican los gastos? Los gastos se clasifican en gastos corrientes o de consumo, ¿verdad? Y en gastos de capital y gastos de transferencia. Adicional, hay otro tipo de gasto que se denomina gasto de inversión, ¿sí? Nosotros cuando analizamos, pues, una situación económica en determinados países, sobre todo en Panamá, y vamos a criticar, pues, la función pública, muchas veces nosotros no pretendemos, pues, decir, esto es un gasto de inversión, esto es un gasto de, ¿sí? Pero esta clasificación la vamos a encontrar ya en documentos técnicos, de repente en una noticia o en la justificación de una entidad del Estado al momento de ejecutar un gasto y lo vamos a ver pues puntualmente como un gasto genérico, pero resulta que hay que clasificar los gastos y tenerlos presentes porque obviamente pues estamos estudiando para manejar los conceptos correctos, ¿no? Entonces, ¿qué es un gasto corriente? O un gasto de consumo, en algunos países le llaman gasto de consumo, en nuestro país le decimos gasto corriente. Un gasto corriente pues constituye un acto de consumo, de función pública, de ejercer una actividad económica, ¿sí? Los gastos se destinan pues de repente a la planilla, lo que es contratación de recursos humanos, o sea, sabemos que una institución pública que no maneje personal no puede funcionar. O sea, yo puedo ser el órgano judicial, pero si no contrato abogados, no contrato estudiantes de derecho, no contrato incluso hasta la persona que va a limpiar la oficina, el trabajador manual, pues obviamente voy a tener sumergidos a abogados y jueces en basura. Si no contrato estudiantes de derecho, no voy a tener personas que conozcan algo de derecho, que no sean necesariamente abogados, pero que coadyuven al ejercicio de la función pública de administración de justicia. Si no contrato jueces, no puedo entonces juzgar las causas y los negocios jurídicos que vemos allí. Entonces, un gasto corriente es un gasto como generalmente se conoce al gasto de planilla, ¿no? Cuando nosotros criticamos siempre al gobierno, criticamos al Estado en determinada época, decimos, este gobierno aumentó la planilla. Bueno, habría que ver si necesariamente se justifica o no ese aumento. Pero lo cierto es que ese aumento o en la planilla ordinaria genera un costo, un gasto para el Estado. Igualmente, los gastos corrientes también se incluyen en el de los suministros, ¿no? que consiste en la adquisición de bienes y servicios para poder llevar a cabo las funciones públicas. Bienes, como les dije hace un momento, hablando de seguridad pública, hay que comprarle bombas lacrimógenas al
al batallón, a la compañía de antimotines, ¿no? Hay que comprarle botas a los que están en Senafrón, porque los hombres, las personas no pueden estar allí en la jungla con zapatillas ni con zapatos de ballet, tienen que andar con botas profesionales que les permitan a ellos estar en la selva, ¿sí? Y obviamente al Senan hay que echarle gasolina a los aviones, ¿no? Así que siempre vamos a estar teniendo dentro del Estado gastos que van a ser generados por la propia actividad que desarrolla cada institución. Entonces, cada institución debe tener su presupuesto, cada institución pública tiene su presupuesto dividida obviamente en direcciones, despachos, secciones o como bien estén estructuralmente o administrativamente divididos para efectos de poder cumplir con esa función. Estos gastos también corrientes comprenden los relacionados con la producción de bienes y servicios, en el sentido de que si, por ejemplo, Panamá fuera un país como México, Colombia, Venezuela, que producen petróleo, ¿verdad? Estos recursos no renovables se encuentran en manos del Estado y el Estado los explota a través de compañías estatales, ¿sí? Entonces, esos gastos que se generan para poder producir algo que está en manos de una entidad pública del Estado son gastos también corrientes, ¿sí? Y el gasto corriente, en cuanto a la adquisición de bienes y servicios durante el ejercicio fiscal, no debe incrementar el costo anual, ¿verdad? Lógicamente, cuando veamos la parte del presupuesto general del Estado, vamos a ver que el presupuesto general del Estado, si bien la tendencia es que vaya aumentando, no solamente ese aumento obedece a que el Estado está adquiriendo más cosas, ¿no? Puede obedecer también a que el Estado esté pagando más deuda. Recientemente el Estado pidió 150 millones para ayudar a los emprendedores. O sea, son 150 millones que en este presupuesto actual del 2021 quizás no se contabilice el pago de ese empréstito internacional, sino que se contabilice de repente en 5 años. Entonces, obviamente, en 5 años aumenta el caudal de la deuda externa y por aumentar el caudal de la deuda externa, entonces obviamente nuestro presupuesto va a ser mayor en cuanto a ingresos para pagar esas deudas y en cuanto a egresos, lógicamente. Entonces no necesariamente quiere decir que el Estado creció por gastar, no, sino que creció precisamente por la cantidad eh, de deuda en la cual pues, sea inmerso, ¿no? Entonces, el gasto corriente puede ser dividido en dos categorías distintas. La primera, en gastos de consumo colectivo, ¿sí? Justicia, defensa, seguridad, salud, y benefician en su conjunto a la sociedad, ¿sí? O buena parte de esta sociedad. La segunda clasificación de este gasto corriente obedece a un gasto de consumo individual. Por ejemplo, educación, agua, luz en aquellos lugares donde el Estado suministra directamente la luz, o como hacía Panamá antes del proceso de privatización, suministraba directamente la luz a la sociedad a través de un costo determinado, ¿verdad? Otro gasto o otra clasificación de los gastos públicos está en los gastos de capital. El gasto de capital es el gasto que se utiliza para mantener o mejorar la capacidad productiva del país, sobre todo en temas de infraestructura, ¿no? Por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan que el Tribunal Electoral en Panamá, en la ciudad de Panamá, quedaba en la Plaza Porras, ¿sí? En la Plaza Porras quedaba un edificio de hace 50 años. Entonces, la Plaza Porra, el edificio del Tribunal Electoral pasó al Palacio de la Democracia que está en Ancón, que como ustedes ven es una estructura bueno, monumental que incluso no tiene ni el órgano judicial, ¿no? Entonces, esa inversión que se hizo es considerada un gasto de inversión. Inversión que se verá, que su reversión se verá en mejoras de los procesos democráticos aquí en Panamá, no sé, la verdad,
Para mí no hay justificación para construir un palacio de ese tamaño teniendo tanta necesidad de Panamá, incluso el mismo órgano judicial en el que los juzgados están, bueno, saturados y hay que crecer, hay que hacer crecer el órgano judicial. Bueno, en ese momento el pote se lo llevó, y hago la metáfora, el pote se lo llevó el Tribunal Electoral. Así que esa conversión de una oficina vieja, vetusta, anacrónica, a transformarse en un palacio como lo tienen ahorita, moderno, porque es un edificio moderno, resulta para las finanzas públicas un gasto de inversión. Y si el Estado panameño pues produjera algo económicamente, entonces todo lo que se invirtiese en ese proceso productivo es considerado un gasto de inversión. Ahora bien, hay otro gasto que resulta interesante. Yo hasta hace poco no tenía un ejemplo para poder ilustrar este tipo de gasto, pero lógicamente con toda la situación económica que vivimos hace unos 10 años, el sistema económico me ha permitido a mí tener ejemplos, ¿no? Y es el gasto de transferencia. Y que consiste pues en el traspaso de capital que hace el Estado a, qué sé yo, al sector privado, a empresas, etcétera, ¿no? A través de, por ejemplo, capital semilla, que se lo dan a los emprendedores conforme a un proceso de inscripción en AMPYME, o a familias que lo necesiten, ¿no? De aquí, obviamente, encontramos lo que son los planes de solidaridad. El Estado es solidario, muchas veces criticado como un Estado paternalista, pero realmente la solidaridad o el paternalismo viene a través de una fórmula económica de gasto público llamado gasto de transferencia. ¿En qué consiste? Pues simplemente que de los ingresos del Estado se transfiera dinero a determinadas personas. En este caso, el plan de 100 a los 65, el fondo solidario para los emprendedores, el ángel guardián y otro tipo de gastos de este tipo, ¿verdad? Son lo que se considera de transferencia o transición, porque es capital que tiene el Estado que por alguna condición, obviamente tipificada en la norma, pasa entonces a los particulares, entre estos, como les dije, al sector privado, ya al sector productivo del país, o bien directamente a personas que en estado de necesidad social cumplan con las formalidades de la ley y entonces serán acreedores de esta transferencia de dinero. Y los gastos de inversión, que son parecidos a los gastos de capital y que puede definirse como la erogación que hace el Estado, que tiene como fin la adquisición o producción de bienes y servicios instrumentales o de capital que incrementen el activo fijo del Estado y sirvan como instrumentos de producción para el propio Estado, de los bienes y servicios públicos. Por ejemplo, que yo constituya una entidad pública y esta entidad pública le emita acciones para poder someter al mercado y que del mercado en general pues adquieran las acciones y se haga eficiente. Un ejemplo de esto es lo que sucedió en el gobierno del presidente Ricardo Martinelli cuando decidieron pagar la deuda que tenía el Estado panameño con las empresas ICA y PIXA de los corredores norte y sur. Y de allí se crearon entidades privadas como la empresa Nacional de Autopista, ¿verdad? ENA, y aquí se emitieron bonos o acciones, ¿verdad? No se emitieron acciones como tal, pero sí se emitieron bonos, y estos bonos obviamente fueron captados en el mercado nacional, quizás hasta extranjero, por particulares que invirtieron su dinero para proveer de recursos económicos a esta empresa que el Estado garantiza un monto determinado, pues como si fuera una inversión privada, un monto determinado de reversión, pues de la inversión en determinado tiempo. Entonces, eso es lo que se denomina un gasto de inversión. Si tienen alguna duda, luego de haber agotado pues el tema del gasto público, pueden hacerlo a través de la plataforma, pueden hacerme la consulta respectiva, no sin antes advertirles que en conjunto con este video que tienen que ver el día sábado, les coloco otro video que guarda relación a el análisis y la crítica a través obviamente de un reconocido periodista nacional en un programa de confrontación televisiva en el cual se hace el análisis y se
cuestiona directamente a uno de los encargados de la planificación nacional, que es el director general de ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿verdad? La justificación del gasto público. Entonces, allí resulta interesante que luego de haber analizado estos conceptos, ¿verdad? Podamos ver realmente qué sucede en el plano de lo material, fuera de la teoría, podamos evidenciar cómo resulta en la práctica el gasto público, cómo es analizado por terceras personas que no son, pues, planificadores económicos, y cómo es criticado por, bueno, por la comunidad en general, en este caso por profesionales que no guardan relación con la economía, pero que resulta, pues, en un debate interesante. Entonces, cerramos la clase del día de hoy con este video explicativo del gasto público en general, y pasamos inmediatamente a revisar el video que les dejo en el link de El Mensajero en la plataforma.